El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, estamos a esta hora ya en comunicación con el doctor abogado Marco Tulio Gutiérrez. Él es presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, especialista en gestión municipal y gobiernos locales y regionales. Estamos vía telefónica con él para conversar sobre lo que viene pasando en los municipios. El mayor escándalo es lo que ha sucedido ayer en la municipalidad de Caraballo, donde el alcalde fue detenido conjuntamente con 17 funcionarios por haber sobrevalorado los precios de unos, habrán sido, imaginamos algunas camionetas a cual consideran de alta gama. Pero este no es el único caso. Como consecuencia del problema del COVID, hay algunos alcaldes, como el de San Juan de Miraflores, creo, y otros en Independencia, si no me equivoco, en San Martín de Porres, perdón, que también están detenidos, están fuera del municipio por haber incurrido en actos de corrupción. Una situación que no nos debe sorprender, pero que sí nos debe llamar la atención por la forma como se actúa, y más aún estamos en pleno proceso electoral, tanto municipal como regional, donde tendremos que elegir a nuestros propios representantes locales. Le damos la bienvenida a Marco Tulio Gutiérrez. Un saludo, Marco Tulio, te saluda Tito Castillo, y cuéntanos cómo ves esta situación de la corrupción que es más evidente cada vez en los gobiernos locales y regionales. Bueno, ¿qué tal, Tito? Un gusto estar en comunicación contigo y con el público de RCR y Hora de Cambio. Bueno, en realidad lo que está pasando es que estamos ya llegando al final de la gestión de las autoridades que fueron elegidas para que culminaran en este año, y como es usual en las fiscalías y en los juzgados, empiezan a darse cuenta de que habían casos que estaban ya con un largo tiempo en investigaciones o en juzgamientos, y que bueno, es necesario ya ir cerrando etapas, ¿no? Yo me imagino que este debe ser el primero de varios casos que vamos a ver en las siguientes semanas. Recuerda cuando hubo el caso de San Bartolo, Punta Negra, de varios alcaldes que también en la recta final fueron detenidos para las investigaciones preliminares y prisiones preventivas posteriores. Repito, no es extraño que haya empezado esto cuando estamos a 4 meses de culminar las gestiones del INE. Lamentablemente, la falta de control es la que ocasiona todo esto, ¿no? Recordemos que la función fiscalizadora de los consejos municipales, aun cuando ha habido una ley reciente para fortalecerla, sin embargo sigue siendo tenue, y nos tenemos que enterar de estas cosas a través de acciones emprendidas por la Contraloría, los órganos de control institucional y la actuación de los fiscales, ¿no? Ahora, Marco Tulio, lo curioso del caso es de que no solamente estamos hablando del alcalde de Caraballo, ¿no?, sino que también su hermano del alcalde de Caraballo también está postulando a la alcaldía. Me imagino, o la intención es cubrir. Hemos visto el caso en Villa María del Triunfo y Guiños, creo, con otro alcalde que es el hermano, que está en Villa El Salvador. En Chorrillos vemos a la dinastía Miyashiro, el papá 20 años de alcalde.
el hijo 4 años de alcalde, ahora el señor Miyashiro quiere repetir el plato, etcétera, y así se están produciendo pues en diferentes lugares. Es digamos así, beneficioso, tan dedicado a la comunidad, el desprendimiento de servicio que tienen estos personajes de querer postular y ser alcaldes nuevamente. Bueno, el problema es pues de que por un lado tenemos monárquicas, familias que creen que deben turnarse entre hermanos, entre padres e hijos, o con esposas y compañeras de ruta, ¿no? Entonces, eso lógicamente debe dar lugar a que debemos mejorar la legislación, pero en realidad el tema es un tema de control, ¿no? La ley de contrataciones tiene vacíos. Recuerdo que en una ocasión estaba dando una conferencia cuando estaba Jenny Vilcatoma en el Congreso, y señalé en esa oportunidad que estábamos viendo, creo, el tema de los peajes, del tema de Odebrecht. Y en esa ocasión señalaba yo que lamentablemente la ley facilita la corrupción. Recordemos que en la ley de contrataciones, por ejemplo, está permitida la evaluación técnica reservada de los expedientes, cuando en realidad eso debiera efectuarse pues públicamente, así como se reciben los famosos sobres técnicos que contienen toda la documentación que debe presentarse, certificaciones relacionadas con la capacidad técnica del postor o de su capacidad de contratación, en el caso de las obras. Lamentablemente pues se abren los sobres en la actuación pública y luego se pasa a una estación reservada porque la ley lo dice, podrá, claro, ese podrá hace de que se vuelva a generar. Eso hay que eliminar, porque si bien es cierto, no es tampoco la regla mágica para que la corrupción desaparezca en las adjudicaciones, al menos se la hacemos difícil, ¿no? Otro tema es la composición de los comités especiales. Los comités especiales están constituidos por los funcionarios de la municipalidad. Es cierto, la ley dice que pueden contratarse especialistas técnicos, ¿no? Claro. Pero el especialista técnico sabe que si quiere regresar a seguir para una siguiente participación en un comité, pues tiene que hacerle caso a la música que se toca, ¿no? ¿Quién debe ganar la adjudicación? Y en el otro caso, en el que son funcionarios, que a su vez son funcionarios que pueden ser cesados, como dice la ley, perversamente, sin expresión de causa, ¿no? Entonces, lamentablemente ocurre lo que ocurre ahora, de que a los comités especiales son designados, se les dice quién debe ganar, porque si no gana la empresa tal, saldrán las resoluciones dando por concluida la designación. Entonces, mientras eso ocurre, prácticamente el círculo está cerrado para a favor de la corrupción. No, y no solamente en ese campo, sino podríamos decir que esto ya es generalizado. En el caso de los asaltos de poca monta que se producen acá, los arrebatos, y que llegan a la comisaría, ya está un abogado ahí que nadie sabe quién lo contrató y está haciendo las gestiones para que ni bien llega a la comisaría el detenido que arrebató un reloj, arrebató un celular, prácticamente ya está libre, ¿no? O sea que estamos en una sociedad donde que digamos así, ser delincuente pues tiene todo el respaldo del Estado, ¿no? Lamentablemente, claro. ¿No? Claro, acá no se trata del tema de la presunción de inocencia, ¿no? Porque en verdad es un principio universal del derecho, no solamente del derecho peruano, que la inocencia se presume hasta el momento en que se produce la condena, y que la condena queda firme y queda ratificada. Entonces lo que pasa es que eso tampoco, claro, periodísticamente se difunde la noticia de los hechos delictivos, y eso es correcto. Pero por ahí he visto, por ejemplo, que en los casos recientes del Poder Público Nacional se ha restablecido ese criterio a ultranza, ¿no? Hay que presumir la inocencia del presidente Castillo hasta que lo sentencia.
Entonces no se puede decir que sea culpable de nada, ¿no? O sea, se ha cambiado el criterio porque durante todos estos años los que su inocencia está en cuestionamiento estaban terminados en la cárcel en algún momento. Pero bueno, el tema es de que la ley hay que endurecerla, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que en el caso de hay que seguir ejemplos que hay en la legislación extranjera, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en los cuales 3 felonías, 3 sentencias te quedas pegado eternamente en la cárcel. Entonces se cuida, pues acá no, acá entran y salen. Entran desde la comisaría y ya salen libres. O lo que es peor, cuando se hacen las, por ejemplo, aquí en nuestro país, uno dice una cosa en la comisaría, dice otra en la fiscalía, dice otra ante el juez y otra en la corte. Ajá. Por defenderse. Y eso está mal, pues, ¿no? Claro. Ahora, hay otro tema que tiene que ver también con el comportamiento que tiene, digamos, las autoridades que de una u otra manera tienen que controlar el buen desempeño de las autoridades que son elegidas por el voto, como es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo he visto en muchos casos, seguramente tú también, de que según la Constitución del Estado, la ley misma, dice que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones viene a ser la última instancia, digamos así. Pero hemos visto casos de revisiones de expedientes, revisiones de sentencia en estos niveles, y que al final de cuentas no se sabe, bueno, cuándo es la última palabra, ¿no? Bueno, lo importante de los últimos tiempos es que se ha eliminado ese recurso extraordinario de revisión que había creado el propio Jurado Nacional de Elecciones, claro, para revisar sus decisiones, ¿no? Sí, sí. Y eso era pues peligrosísimo. Gran negocio, bueno, por no decirlo de otra forma. Bueno, pero ya eso se terminó, pero también el tema es de que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones puede quedar en suspenso por una acción de amparo. Claro, siempre y cuando haya habido vulneración de derechos, pero el tema pues de invocar la vulneración de derechos en algunos casos es como un chicle, ¿no? Siempre hay la presunción o más que presunción, la argumentación de que no ha habido una debida motivación en la sentencia condenatoria. Vamos a una acción de amparo, ¿no? Para ver si por esa ruta hay que modificar la legislación. Lamentablemente el Congreso en sus comisiones, especialmente de Constitución y Justicia, han dejado de lado la preocupación. Bueno, yo entiendo, la crisis política hace de que todos estén más preocupados en otra cosa que en cumplir con su trabajo, ¿no? Que es evaluar los proyectos de ley, mejorarlos, enriquecerlos, y en el enriquecimiento, escuchando las voces de los especialistas, sacar cosas mejores que las que fueron propuestas por los propios legisladores, ¿no? Lamentablemente eso no está ocurriendo por el tema político, ¿no? El tema de lo que se denomina la crisis política permanente que hemos entrado últimamente. Ahora, lo que nos llama la atención, verdaderamente te pregunto esto, ya hablando del tema electoral municipal, hoy día estamos pues jueves 25 de agosto, ya digamos así, prácticamente a 35 días de las elecciones del 2 de octubre. Así. Y hasta el momento no se sabe quiénes están aptos para participar y quiénes no están aptos para participar. ¿Cuándo es la fecha límite para saber que ya Juan Pérez, por ejemplo, sigue en carrera en San Juan del Lurigancho y que ya no va a ser objeto de una tacha o de una resolución, porque no están saliendo las resoluciones? Pero aquí han quedado los candidatos, dicen, como no sale la resolución, significa que por la cuestión silencio administrativo ya estoy apto, puedo seguir, y están haciendo su campaña, ¿no? Y eso se está produciendo en muchos distritos. ¿Cuándo es el límite? Y el otro problema es, ¿por qué tan corto para la campaña electoral? Y al final de cuentas vamos y votamos por el alcalde que recordamos y no por los nuevos candidatos, las nuevas propuestas, el nuevo debate, etcétera, ¿no?
Bueno, el tema es de que esta vez el Jurado Nacional de Elecciones ha soltado en las últimas horas paquetazos, diríamos, de resoluciones, aun cuando hay que tener en cuenta lo siguiente: la publicación en el peruano de las resoluciones es solamente un acto complementario. O sea, ¿por qué? Porque como se trata de resoluciones, no son decretos, no son leyes, son resoluciones, valen desde el momento en que se notifican a las partes, no al público, sino a las partes. Y entonces, quien sabe si es candidato o no es el personero del partido y el propio candidato, porque se supone que ellos están enlazados bajo el sistema de la casilla electrónica con el Jurado Nacional de Elecciones, con los jurados electorales especiales, y saben exactamente en qué estado se encuentran sus candidatos. Ahora, obviamente hay que confiar en que habría que ser muy torpes de los candidatos, saber que si están desembarcados, que sigan haciendo campaña, porque ya no hay otra forma de continuar en el ruedo, salvo que interpongan acciones de amparo. Pero cuidado, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que en el caso de los procesos electorales, las decisiones que adopten los jueces que amparan estas medidas no tienen ningún impacto en el cronograma electoral. En todo caso, lo más que pueden hacer es pedir una indemnización a quienes les negaron el derecho a participar, y punto. Pero no hay forma de que la acción de amparo ni paralice todo el proceso, ni le genere un derecho al que lo está invocando como para poder ingresar al proceso. Es un tema bien complejo. Hay acciones de amparo, me imagino que deben haber muchas en este momento, y seguramente lo conoceremos en la próxima semana. ¿Por qué? Porque ya el jurado prácticamente ha terminado el tema de revisión de todo lo que han sido las apelaciones, primero de las inscripciones y las apelaciones de las fachas que se han producido. Entonces, acá el asunto es de que recordemos que en nuestro sistema a uno lo pueden desembarcar hasta 48 horas antes de las elecciones. Ese es el problema, claro. Ese es el problema. Se descubre que todas las inscripciones electorales se sacan de la carrera cuando ya estás yendo a votar. Y la gente vota por un candidato que ni siquiera está habilitado y termina eligiendo al candidato que va en el segundo puesto de la lista, o sea, al primer regidor, ¿no? O gana la alcaldía donde no hay candidato. Como ha pasado en alguna ocasión en Jesús María, ¿no? Y San Juan del Lurigancho. Magdalena. Acuérdate de que el problema está en que nuestros padrones electorales no se hacen sobre lo que debería, no se confeccionan sobre lo que debería confeccionarse, que es la lista de los que son ubicados cada 4 años en su casa el día del censo. Ahí se supone que recuerdan en la casa donde uno vive, no en donde dice que vive. Y entonces tenemos estos padrones electorales hechos por RENIEC, que en verdad son padrones de nacidos en el distrito, y que los que no se han cambiado de domicilio. Y ahí tenemos la distorsión que se produce en cada proceso electoral, de que un 15 o 20% de que votan en un distrito no viven en el distrito, viven en cualquier otro lado, pero van a votar porque aparecen en el padrón del distrito. Y su única lógica para votar es: bueno, votaré en el distrito por el candidato distrital del candidato limeño, ¿no? Van a trabajar. Yo he conversado con algunos candidatos del distrito. Así es. No, te comentaba, Marco Tulio, que yo he conversado con algunos candidatos del distrito de San Isidro, y ellos calculan que el 25% de los electores de San Isidro no viven en San Isidro, y que para ellos la campaña la hacen no en San Isidro, sino la tienen que hacer en Los Conos, en otro sitio, porque no pueden, pues no llegan a ese tipo de electorado. Y eso la verdad que es preocupante, porque se está alterando, pues, por un lado, el derecho del propio vecino, ¿no? Del propio vecino, pero también eso tiene una explicación, porque dice, ¿no? Si uno puede ser candidato porque tiene un negocio, y yo ¿por qué no puedo votar si yo trabajo en esa zona, ¿no? Pero es bien discutible. Es discutible, claro.
Porque pues yo recuerdo de que hace 4 procesos electorales, si mal no recuerdo, salió una resolución habilitando a un profesor que era profesor en la ciudad universitaria de Santa Anita, de la San Martín de Porras, para que pueda ser candidato a regidor. Y yo, la verdad, que me llamó la atención, porque en esa época estaba en Chorrillos, clases en la San Juan Bautista, y yo decía, bueno, entonces yo también podría ser regidor o alcalde en Chorrillos. Pero ¿cuál es mi vinculación con el distrito? Si fuera comerciante, si tuviera un negocio, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Estoy preocupado por la normativa, las regulaciones, las directivas. Tengo una vida comercial en el distrito, pero un profesor que entra con su vehículo público, privado, a dictar clase 2 horas y luego se va y regresa una segunda vez a la semana. Su vinculación con el distrito es enorme, casi inexistente. ¿Cómo podría ser uno candidato? Pero eso ya es problema de los partidos, pues. Si los partidos ponen candidatos así, ¿qué vamos a hacer? Ahí están las consecuencias. He visto con bastante, digamos así, preocupación, porque nos conocemos, Marco Tulio, ¿cuántos años fuiste regidor, inclusive en la época de don Alfonso Barrantes? Antes del 80. Claro que sí. Más o menos, sí. Sí. Claro. Y la pregunta es de que muchos alcaldes, por ejemplo, ¿qué te digo? Bobby Matos, Crospoma, Salvador Heresi, bueno, y en fin, te podrían mencionar un montón de candidatos, están volviendo a postular con todo el derecho que tienen, lógicamente. Han sido algunos buenos, otros malos alcaldes, pero han dejado, digamos así, huella en el distrito. No huella digital, sino huella de obras. Pero a lo que voy es, ahora se presentan muchos de ellos por Alianza por el Progreso, que Sí, pues. nos ha sorprendido, la verdad. El caso de Salvador Herés y creo que Alison también, en fin. Pero, ¿por qué esta metamorfosis tan rara que se presenta en el electorado? Y la otra pregunta, Marco Tulio, no sé si nos puede decir de algunos candidatos que ya están fuera de carrera y que la gente todavía está esperando, por ejemplo, el caso de Miyashiro, ¿no? Así es. ¿Está en carrera, no está en carrera? ¿Qué sabes? Porque Bueno, hasta donde sea ha sido retirado, pero según dicen por ahí, está presentando una acción de amparo, ese es el pidiendo otro una medida cautelar. Hay gente que todavía cree que Paz de la Barra está postulando a Lima, no así saben es, que el partido no está inscrito y que por lo tanto no fue reconocido. A eso es lo que iba mi pregunta, por ese confusionismo, ¿por qué necesariamente tiene que originar antes y cosas que antes no pasaba eso, ¿no? Mira cuántos procesos electorales han pasado y no se daba ese tipo de problemas que ahora lo vemos. Bueno, del caso que conozco, que es el caso del partido de Paz de la Barra, del alcalde de San Juan de Lurigancho, el FREPAP, el PRIM, en realidad esos 4 grupos no participan porque les faltó tiempo, ¿no? Primero, los procesos de revisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones, de los comités partidarios, y tienen el mínimo de comités provinciales, y cada uno tiene 50 afiliados, y los 50 afiliados realmente lo son ciudadanos hábiles. Ha demorado tanto que el caso más evidente ha sido el caso de FREPAP, que habiendo logrado cumplir todo, pero lo cumplió al día siguiente que ya se cerrara el plazo. Y se quedaron nuevamente en la calle, o sea, sin poder participar, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de la demora del jurado. Lo mismo ha pasado con los demás partidos, con el partido de Paz de la Barra, de Ale González, del PRI, ¿no? O sea, que bueno, van a poder participar sin lugar a dudas en el próximo proceso electoral nacional y municipal que venga después, pero han quedado fuera de carrera porque lamentablemente hay deficiencia en la ley, ¿no? O sea, han quedado en manos de los jurados, del Jurado Nacional y de RENIEC, la revisión, y lógicamente la demora de ellos se les ha atribuido, como el caso del FREPAP, ¿no? Que es lamentable. O sea, FREPAP ha cumplido con todos los requisitos, pero lamentablemente había una tacha y la tacha se resolvía en 48 horas después que el plazo estaba cerrado. Por lo tanto, afuera.
Sí, Aun cuando 48 horas después el Jurado Nacional lo habilitó, pero para las próximas elecciones, no para él. te comento el caso del partido de Alex Curi, Vamos Callao creo que se llama. 15 minutos antes fueron a presentar las observaciones que le habían hecho y se fue el sistema. Por lo tanto no se pudieron inscribir. Y bueno, no se inscribió. Pero ¿qué resulta? La semana pasada lo hemos entrevistado en el marco del aniversario de la provincia constitucional de Callao, Alex Curi, y dice que sí van a participar porque le han pedido la fotografía del candidato a la región. O sea, al movimiento político le han pedido la fotografía para que vaya en la cédula, ¿no? Pero no hay ninguna resolución tampoco, pues. ¿Te das cuenta? O sea, Bueno, yo lo veo bien turbio, y al final de cuentas esto se suma más, y eso sí necesito una opinión más clara tuya en relación al desinterés de la opinión pública a nivel nacional sobre este proceso electoral municipal y regional que se va a llevar a cabo el 2 de octubre. hay una visión generalizada en la población, dolorosamente aceptable y aceptada, que es de que lamentablemente esto es un recambio de más de lo mismo, ¿no? Es decir, unos que han entrado a llevarse el dinero de la municipalidad van a ser reemplazados por otros que tienen similar intención. Y acrecienta esa apreciación el ver las candidaturas, algunas de ellas francamente millonarias, ¿no? Que llevan a la multiplicación muy simple. Si esta persona va a ganar 8.000 mensual como alcalde o 5.000 mensual en 12 meses, 240.000 soles en 4 años, ¿cómo puede invertir $500,000 de soles en paneles, pintado de calles, polos y vainas? O sea, bueno, la única explicación es que están entrando para llevarse al santo la limosna y la cera, ¿no? O sea, eso está mal. Lamentablemente los candidatos contribuyen. Claro, acá por ejemplo en el caso de Lima, todos sabemos que de los candidatos grandes, ¿no? Y por llamarlos los más promocionados, bueno, Rafael López Alea, por eso es un hombre que tiene plata y presumimos que gasta la suya, ¿no? El caso de Urresti, bueno, tiene pues sueldo de general. ¿Quién le pone la campaña? Presumimos que se la pone Peluna, que es un millonario. Claro. ¿No? O sea, no es su dinero, es la de otro. Pero López Aliaga también no paga 35 millones de impuestos que debe al Estado, y eso lo utiliza para su campaña, ¿no es cierto? Mira, de eso hay una discusión. Ayer estuvimos en el Colegio de Abogados empezando a revisar el caso. No te daría una opinión la semana entrante. Ya, bacán. Porque no quisiera opinar. Yo inclusive opiné como tú, voy adelantándome y me cuadraron ahí un momentito. No hay, son acotaciones, pero no son, es lo mismo. pero vamos a ver, a ver. Es lo mismo que hoy día me entero de que presidente ha anunciado de que la Telefónica va a pagar la deuda que tiene, que son más de $2.000 millones, creo, desde que se privatizó, y resulta de que ahora se está interpretando de que ha sido una invocación que ha dado al Poder Judicial para que solucione ese problema, porque está en juicio, todo eso está en conciliación, en negociaciones judiciales, etcétera, y no es que mañana va a sacar de la billetera la Telefónica y va a pagar todo lo que le debe al Perú, ¿no? O sea, mucho se especula con estos temas, ¿no? Sí, lamentablemente sí, como estamos en campaña, acuérdate tú que cuando se acerquen los últimos 15 días, entramos al túnel negro, ¿no? Sí. Que se dice de los candidatos de todo, y como ya no hay tiempo para levantar cargos, la gente vota influida por todo lo que se diga, sea verdad o no, ¿no? Como ayer en esta reunión, como te digo, correcto. Lo que me comentaban era que no se trataba de deudas firmes, en el caso de Aliaga, sino de López Aliaga, se trataba de acotaciones. Y claro, yo entiendo, las acotaciones son eso. Es como si a ti te acotan que debes tanto, no significa que debas tanto, significa que o te allanas y pagas, o cuestionas y dices que no debes tanto, que te han equivocado. No lo sé, por eso te digo, déjame revisar el caso. El día lunes o martes ya tendré una idea sobre este tema, porque lo curioso es de que el tema se trajo a la reunión
cuando se comentó sobre por quién iban a votar cada uno y estábamos viendo los males de cada uno, y el mal que salió de Porky fue ese, o sea, no pague impuestos, la propaganda que le han hecho, ¿no? Y por ahí saltó alguien que dijo: un momentito, estamos hablando de acotaciones, no. Lo que pasa con la Telefónica es lo mismo. La Telefónica tiene que terminar su proceso judicial, o inclusive llevar al Tribunal Constitucional si no está de acuerdo, y por último se puede ir hasta Costa Rica, porque es su derecho, es una persona jurídica. Entonces, el problema es de que nosotros, claro, políticamente tienen que pagar, bueno, si tienen alguna deuda tienen que pagarla. El asunto es de que empresarialmente se paga, porque también es un tema contable. Tú no puedes, a ver, yo pago porque debo 15 millones, me han acotado, ya pues voy pagando adelantados, ¿no? Pues tampoco existe eso, porque se supone que las empresas se manejan sobre la base de utilidades y obligaciones. Acuérdate que las aspiraciones de Roque Benavides, también de Buenaventura, cuando le sacaron que debía esa cantidad de plata, ya desistió de ser candidato a la presidencia. Y después cumplió. No solamente eso, y pagó. Pagó, tengo entendido. Claro, y pagó. Eso sí, eso hay que reconocer. Dijo, a esto se debe. Sí. Bueno, ya. Creo que al mes pagó lo que debía, ¿no? A pesar de que tenía derecho Roque Benavides en seguir pleiteando, porque acuérdate que en nuestro país, si no te dan la razón en el Poder Judicial, pues te vas al Tribunal Constitucional por afectación de derechos. Y si no te dan la razón ahí, te vas a Costa Rica y puedes seguir peleando. Pero bueno, hay que reconocer que en el caso de Roque decidió no continuar, pagó y se acabó el asunto. Se acabó, ¿no? Así es. Ahora es un ciudadano doblemente honorable, ¿no? Primero porque paga, y segundo porque, bueno, pues tiene plata para viajar. Claro. Creo que si no la tuviera habría peleado más. Sí, pero son pocos los empresarios que hacen eso. Oye, como los políticos, Tito. Ajá. El político, el buen político en Estados Unidos o en Europa, cuando es descubierto en una felonía o en una irregularidad administrativa nomás, o en una mala conducta. Acuérdate de ese caso que había, no recuerdo si era un senador o un diputado federal americano que hacía una campaña por la familia, contra los homosexuales y no sé qué vaina, y luego un día le sembraron en el baño del Congreso a un jovencito que le pasó la mano por debajo de la pared, ¿no? Ajá. El tipo descubierto tomó la mano a su mujer e hizo lo que tenía que hacer, pedirle disculpas a sus electores y renunció. Se acabó la fiesta. Sí, pues. Pero acá lamentablemente pues hay sinvergüenzas que no lo hacen, ¿no? Ahí está el caso del violador del Congreso, ¿no? Sí. Imagínate, es capaz de echarle la culpa a la señorita ahora. Así es, ¿qué estará trazando? Bueno, Marco Tulio, estaremos a la expectativa, la verdad que conocer si ya están fuera de carrera alguno de estos personajes sería bueno. La próxima semana te vamos a molestar nuevamente. Con todo gusto. Voy a visitarlos a ustedes en la sede de bacán. RTR, y si nos puedes ya traer con la información al día de qué está pasando con los que están habilitados y los inhabilitados. Queremos saber quién es quién, para saber por quién se va a votar, porque al final de cuentas mucha gente va a ir a votar por candidatos que no están en carrera, y eso sí, pues es una burla, pues. Es una burla. Así es. Acuérdate que han habido casos de que se votó hasta por un muerto y salió la lista del difunto, ¿no? En las elecciones pasadas. La gente no se enteró que había sufrido un accidente el candidato, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Muchas gracias, Marco Tulio Gutiérrez, abrazo, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.